Si hay un recuerdo que tenga de mi infancia es estar con mi padre en el ordenador jugando juntos a XCOM Apocalypse. Y no puedo más que sonreír al ver llegar Girls Frontline 2 Exilium, un XCOM para móviles que es mejor que XCOM Mobile. Buenas pequeñines, hoy vamos a ver cómo una saga de waifus puede ganarle en su propio terreno a una IP con un sistema de juego casi patentado. Girls Frontline 2 es un juego que está a punto de salir y con un poco de batiburrillo de servidores y publisher que me dan dolor de cabeza, y la verdad que no prefiero entrar en ese tema. Mi consejo al respecto es que juguéis en el servidor de Mika Team, los originales básicamente. El juego contiene todo lo que le puedas pedir a un gacha y muchísimo más. Un modo campaña con una historia para poneros al día, con un full skip para disfrutar de los mapas y un story recap para poder leernos toda la historia de golpe más adelante. Tiene un sistema de leveo basado en niveles de personaje, niveles de arma, mejoras neurales y duplicados de personaje, aparte de los modificadores de arma, como un silenciador, una mirilla, etc. Algunas de las dolls, este es el nombre de los personajes del juego Girls Frontline, Doll Frontline, algunas tienen sus armas específicas, que activan bonos, aunque no son obligatorias. Tenemos skins, dormitorios por los que no hay que pagar para conseguir más espacio, gracias a Tam por esto, y un sistema de base y desarrollo que me parece lo principal del juego, así como una pared de display para tus armas favoritas. Me encanta cuando un juego tiene la atención a los detalles. En la beta no hemos podido ver en profundidad cómo es la monetización del juego, lo que me permitirá lanzar un vídeo totalmente independiente sobre esto. Pero si lo que quiero es expandirme en algo, que es lo que me parece más vital del juego, que va a encantaros a todos tanto como a mí, es el sistema global de afinidad. Ya os digo, tengo pendiente sacar un vídeo de monetización y de los eventos, porque ninguna de las dos cosas las hemos visto en la beta, pero ahora comienza lo bueno. Si bien, para los más veteranos de gacha, este sistema es simplemente uno que ya existía en el Honkai Impact Third, esto no quita que sea una maravilla. Para empezar, el sistema global de afinidad nos da potencia de fuego en combate, haciendo más efectivas a nuestras dolls en batalla gracias a subir la afinidad de todas ellas. Pero es que también vamos a obtener mejoras en la producción de la base, en la batería de energía que se recarga mientras no estamos conectados y se nos llena la energía, y la producción de recursos de la base. Imaginad a qué nivel de importancia llega este sistema, que no es que acumulemos parte de la energía que generemos cuando la tengamos al máximo, es que a nivel máximo acumulamos el 100% de la energía generada que sobrepase el límite en una batería de hasta 100 unidades. Si tienes cualquier tipo de trastorno que te hace buscar la máxima eficiencia, Girls Frontline 2 es para ti. El juego ha pensado en todo para con nosotros. Puedes obtener un personaje gratuito con el modo de enviar personajes que les haya subido la Affinity a misiones, y digo enviar de forma ficticia, porque no te impide seguir jugando con ellas tranquilamente. Pero también tenemos dentro de los modos de juego los siguientes: campaña, donde conseguimos los recursos por primera vez al pasarnos el mapa por primera vez. Modo de provisiones, donde conseguimos experiencias para personaje, experiencias para arma, rompedores de los límites de nivel 30, 40, 50, etc. Mejoras como mirillas y silenciadores para las armas, y oro del mundo de Dolls Frontline. Y por último tenemos las simulaciones de combate, que esto incluye farmeo de componentes neuronales, peleas contra bosses que permiten conseguir personajes gratis, el PvP que permite conseguir tiradas de personaje, el modo horda que nos otorga recompensas periódicas en base hasta donde ya hemos avanzado, tutoriales avanzados que nos podemos pasar una vez, y por último la simulación militar, que se consigue llegando a un cierto rango del modo PvP, pero que no voy a explicar en este vídeo. Llegados a este punto, estáis pensando si os merece la pena invertir vuestro tiempo en Girls Frontline 2, cómo es la experiencia de juego y si es una buena inversión en general. Y mi opinión al respecto es sí, por tres motivos. Primero,
incluyen algo que han aprendido de Neural Cloud, y es que el juego tiene un modo automático. No tomará las mejores decisiones, pero te permite no jugar activamente cuando no te apetezca, y algo mucho más importante, hace el juego accesible a los jugadores casuales. Segundo, existe el skip automático desde el primer día. Si tienes que hacer 10 veces una fase de farmeo de experiencia, le das a 3 botones y te dan las recompensas. Sin límite de intentos diarios, más que tu energía. Por supuesto, después de haberte pasado el mapa al menos una vez con 3 estrellas, pero puedes usar el automático para hacerlo. Y tercero, Girls Frontline es la cucaracha de los gachas. De todos los gachas de la época de Kantai Collection o Panzer Waltz, Girls Frontline es con diferencia uno de los gachas de generación segunda o 2,5 que más tiempo ha permanecido en el mercado, siendo objeto de bromas como que en realidad es una forma de blanquear dinero o parecido. Y como bono a estos 3 temas voy a añadir que es un XCOM y eso me trae muy buenos recuerdos. Así que ya sabéis, pequeñines, no perdáis esta oportunidad y aprovechad todo lo que se viene con Girls Frontline 2 Exilium. Nos vemos en los mares. Tiburion out.